Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 44 al 47. Vamos a meditar en esta mañana, en esta porción de las Escrituras, y a este pasaje lo he titulado Evidencias de Amor. Hechos 2, 44, 47 entonces. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En la vida hay cosas que deseamos que requieren de constancia, trabajo y esfuerzo. Aprender un idioma o aprender a nadar, por ejemplo. Para aprender estas cosas no basta con solo querer. Pero también hay habilidades o características nuestras que no buscamos necesariamente, y sin embargo, ahí están ahora. Estas características no vinieron con nosotros, pero alguien o algo nos impulsó vez tras vez a hacerlo, hasta que con el tiempo pasó a ser una característica que nos distingue del resto de las personas. Por ejemplo, muchas damas expertas ahora en la cocina no nacieron así. Algunas de ellas, sus madres las introdujeron a temprana edad en esas labores, y otras, la maternidad les impulsó a buscar y obtener la manera de cocinar por la que con los años son conocidas. Se han convertido en expertas. Y así podríamos seguir con cada oficio. Nadie se convirtió en experto por inspiración. No hubo un destello de luz que los introdujera en las áreas que ahora son expertos, ni fueron tocados por ángel alguno. Tras lo que vemos hoy, en muchas personas expertas en sus áreas, hay mucho trabajo. No sé por qué, cuando de características que tienen que ver con la vida espiritual, pensamos distinto. Decimos anhelar la santidad, pero en vez de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, nos ocupamos en lo que no conviene, en lo que nos aparta de este pretendido objetivo. En la distancia, vemos a los primeros cristianos aquí en Hechos, y quisiéramos lo mismo para nosotros, pero no estamos dispuestos a seguir sus pasos en lo que a intereses y obediencia se refiere. Por supuesto, los intereses y la obediencia que mostraba este grupo de creyentes. Ellos, estos creyentes, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A eso se dedicaban. Así empleaban sus vidas. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de ese perseverar? Esas consecuencias las descubrimos aquí en los versículos que tenemos ante nosotros, y que podríamos resumir en dos palabras: amor práctico, o como ya lo he dicho, en estas evidencias de amor. Así, para un observador de estos creyentes, alguien que, vamos a suponer, en ese tiempo, en el tiempo apostólico, cuando se produjo este derramamiento del Espíritu Santo y se añadieron los 3.000 a la iglesia, alguien que no era de estos 3.000 los observa a ellos. Entonces, para este observador, ellos eran un grupo especial, eran un grupo distinto, pero eran reconocibles por esta característica. ¿Cuál era? Era evidente que ellos se amaban. Y al investigar en sus vidas, este observador habría descubierto que seguían las enseñanzas de un tal Jesús, un rabino un tanto controversial, acusado injustamente por el liderazgo judío y ajusticiado por el poder romano. También este observador hubiera sabido que luego de estar 3 días en la tumba, Jesús se levantó de ella y durante 40 días se le apareció a mucha gente e instruyó a sus discípulos y luego ascendió a los cielos. Cada cual contaría de estos 3.000
Contaría cómo fue transformado por el poder de Dios mismo, poder que levantó a Jesús de entre los muertos y que al creer en Él le siguen. Cada cual se haría eco de las palabras del Señor y afirmaría que Jesús les dio vida eterna, que no perecerán jamás, que nadie los arrebatará de su mano ni de la mano del Padre, que nada ni nadie podrá separarlos del amor de Cristo. Este sería un posible testimonio que estos creyentes darían acerca de la esperanza que anidaba en sus corazones. Pero, ¿qué habría llevado a este hipotético observador a inquirir razones en este grupo? Él comenzó a preguntar, se interesó, se maravilló por lo que vio primero. ¿Y qué fue lo que vio? El amor que ellos se profesaban unos a otros. Fue Jesús quien dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ellos, estos creyentes primigenios, al perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, obtuvieron o manifestaron como consecuencia de ese perseverar este amor práctico. Este grupo se hizo conocido por la cooperación cordial que había entre ellos, por la comunión alegre que practicaban y por la carencia de ostentación en sus reuniones. Veamos entonces en qué consistía esta cooperación cordial que era evidente en este grupo. Leamos los versículos 44 y 45. Dice así, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hemos dicho que en la soberanía de Dios, en este libro, los Hechos de los Apóstoles, se describe el desarrollo de la Iglesia luego de la venida del Espíritu Santo. Y que en esta descripción hay eventos que ocurrieron por única vez, dadas las circunstancias especiales en las que acontecieron. Por consiguiente, aunque no son norma para la Iglesia, sin embargo, subyacen en estos hechos principios que vemos replicarse en el desarrollo de la Iglesia. Por ejemplo, Jesús ordenó a los suyos que no se fueran de Jerusalén y que esperaran allí la promesa del Padre. Nadie debe hacer esto ahora. No debemos ir a Jerusalén ni pedir la promesa del Padre para obrar de acuerdo al deseo de nuestro Señor. Si hay alguien que viaje a Jerusalén, lo hará por motivos turísticos. No lo hará argumentando que va porque debe obedecer las palabras del Señor. Y quienes oran por la venida del Espíritu Santo, hay creyentes que así lo hacen hoy día, lo hacen ignorando que esta es una promesa cumplida, porque Él ya vino, y vino para quedarse en la iglesia de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Una lectura atenta de las Escrituras nos hace llegar a la conclusión que lo precedente, la espera en Jerusalén y la venida del Espíritu Santo, no son hechos a perpetuarse en el tiempo, no son hechos repetibles, no son mandato para la Iglesia. No obstante lo anterior, hay principios que se desprenden de estos hechos, y estos principios debemos seguirlos. En relación al ejemplo dado, los creyentes perseveran juntos en asambleas locales y tienen la responsabilidad de no entristecer ni apagar al Espíritu que vino a la Iglesia y que mora en cada creyente que es parte de ella. ¿Cómo sabemos esto? Porque esto lo atestiguan las Escrituras. Ahora bien, aquí tenemos a un grupo de creyentes que estaban juntos, que tenían en común todas las cosas, que vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían según las necesidades de cada cual. ¿Es esto normativo para nosotros? O sea, ¿es un mandato? ¿Debemos hacerlo así? Si esto es así, si esto es normativo para la Iglesia, bueno, llevamos por lo menos 20 siglos desobedeciendo. Pero para afirmar lo anterior, de que esto es una norma, primero debemos probarlo con las Escrituras, ya que ellas debieran mostrarnos claramente que la comunidad de bienes es una práctica para todos los tiempos.
Si la comunidad de bienes no es normativo, o sea, no es algo obligado para nosotros, entonces hay principios subyacentes en dicha práctica que debemos esmerarnos por replicar en nuestras congregaciones. ¿Por qué? Porque la práctica de la piedad honra a Dios. Y porque descubrimos en las Escrituras que un corazón piadoso también es un corazón generoso. El amor del Padre necesariamente se traduce en amor a sus hijos, los hijos del Padre. ¿Y quiénes son estos? Estos son mis hermanos. La iglesia naciente en Jerusalén practicó la comunidad de bienes. También había en este tiempo, a algunos kilómetros al este de Jerusalén, al otro lado del río Jordán, una comunidad religiosa de los esenios, y ellos también practicaban esta comunidad de bienes. Tenían reglas muy estrictas, y todo aquel que quería ingresar a dicha comunidad debía entregar todos sus bienes al tesorero de esta comunidad, y esto es sin excepción. Durante 2 años, estos bienes no se tocaban, porque si el novicio se arrepentía de entrar, los bienes le eran devueltos. Pero si transcurrió 2 años, quería continuar en la comunidad, entonces estos bienes pasaban a ser de la comunidad. Aquí encontramos entonces diferencias importantes, por lo que no podemos decir que los esenios y los cristianos practicaron lo mismo en lo que a bienes se refiere. Hay similitudes, por cierto, pero las diferencias son notables. Más que por imitación al hacer de los esenios, los cristianos obraron motivados por su devoción a Dios. El pasaje paralelo de Hechos 4, versículos 32 al 35, nos ayuda en nuestra comprensión. Dice ahí: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Acto seguido encontramos 2 ejemplos, uno digno de imitar. En el mismo pasaje, en el mismo capítulo 4 al final, se nos da el ejemplo de Bernabé. Y comenzando el capítulo 5, hay otro ejemplo que debemos considerar. Es el ejemplo de Ananías y Zafira. Ahora bien, a pesar que la iglesia en Jerusalén practicó la comunidad de bienes, sin embargo, esta era voluntaria. Ni Jesús ni los apóstoles abolieron la propiedad privada, dado que, por ejemplo, en el versículo 46 dice que partían el pan en las casas. O sea, habían propietarios. Los discípulos tenían heredades, pero no todos las vendieron. Solo se nos da el ejemplo de Bernabé, que hemos mencionado recién en el capítulo 4, versículo 37 de Hechos. Y aún Ananías y Zafira, en el capítulo 5, no fueron disciplinados por materialistas, sino por fingir piedad. Eso nos dice lo podemos concluir del versículo 4 del capítulo 5, donde Pedro le dice a Ananías, reteniéndola, es decir, reteniendo la propiedad, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, tanto si no la vendía como si la vendía, siempre estaba en decisión de él qué hacer con su propiedad. Avanzando en la historia, en el siglo XVI, los anabaptistas hacían fuerte énfasis en la comunidad de bienes, y para ellos citaban estos pasajes de Hechos 2 y Hechos 4, pero ellos enseñaban que esto no era obligatorio, a pesar de las calumnias que circulaban en contrario. Menos Simons, un importante dirigente de esta comunidad, de hecho sus seguidores se llaman menonitas en honor a él, escribiendo sobre la fraternidad verdadera, dice, esta es una cita larga, pero bien vale la pena, hermanos, prestarle atención. Dice, se nos acusa y se asegura que tenemos nuestras propiedades en común,
Replicamos que tal acusación es falsa y sin ningún fundamento. No enseñamos ni practicamos la comunidad de bienes, pero enseñamos y sostenemos con la autoridad de la palabra de Dios que todos los verdaderos creyentes son miembros de un mismo cuerpo, están bautizados por un espíritu en un cuerpo y tienen un Señor y un Dios. Dado que en esta forma son uno, es pues razonable y cristiano que se amen unos a otros sinceramente y que un miembro se preocupe por el bienestar del otro, pues tanto la naturaleza como las Escrituras lo enseñan así. Nunca se ha visto que una persona sensata vista y cuide una parte de su cuerpo y deje el resto desatendido y desnudo. No, es lógico prodigar cuidado a todos los miembros. Lo mismo debe suceder con los que forman la iglesia o cuerpo del Señor. Todos aquellos que son nacidos de Dios son hechos partícipes de su Espíritu y llamados a un cuerpo de amor, de acuerdo a las Escrituras, y dispuestos a causa de ese amor a servir a sus semejantes, no solamente con dinero y bienes, sino también conforme al ejemplo de su Señor y cabeza, Jesucristo, a la manera evangélica, es decir, con su vida y con su sangre. Practican la caridad y el amor en todo lo posible. No toleran que haya mendigos entre ellos, distribuyen lo necesario entre los santos, reciben al miserable, hospedan al extranjero, consuelan al afligido, asisten al necesitado, visten al desnudo, alimentan al hambriento, no menosprecian al pobre y no descuidan a sus miembros menesterosos, su propia carne. Este es el amor, caridad y comunidad que enseñamos y practicamos, en forma tal que, a pesar de haber sido muchas veces despojados de nuestras propiedades y de ser todavía víctimas de robos, aunque muchos padres y madres piadosos y temerosos de Dios han sido llevados a la muerte por medio del fuego, agua o espada, y aunque nosotros mismos no tenemos domicilio seguro o morada, como es sabido, y a pesar de circunstancias difíciles, en ningún caso, gracias sean a Dios por ellos, ningún hermano o alguno de sus hijos que nos fueron confiados se han visto en la necesidad de mendigar. En otro lugar escribe Menno Simons que sobre quienes se jactan de seguir la palabra de Dios y que tienen todo en abundancia, sin embargo, esto dice Simons, permiten que en su congregación anden mendigando muchos de los miembros pobres y afligidos, a pesar de ser creyentes semejantes a ellos y de haber recibido el mismo bautismo y participar del mismo pan con ellos. Permiten que algunos sufran la más cruda miseria, hambre y necesidad, y que muchos ancianos enfermos, mutilados, ciegos, se vean obligados a mendigar el pan en la puerta de sus propios hermanos más afortunados. Esta es la voz de la historia. Y donde quiera la Iglesia ha perseverado en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, han surgido asambleas de creyentes que reflejan el amor de Dios. Es de insistir en destacar que estas contribuciones extraordinarias eran voluntarias. Aquí nadie decía lo tuyo es mío. Esto no era una revolución política de ideales comunitarios. Por consiguiente, sostener que estos creyentes de Hechos capítulo 2 fueron los primeros comunistas no tiene ningún fundamento lógico o racional. Lo que Lucas sí nos permite concluir es que había un deseo de que los menesterosos entre ellos no tuvieran falta de ningún bien. Y para tal fin, citas como Hechos 4, 34 y 35 que hemos leído recién, y el capítulo 6, versículo 1 también, nos aseguran el mover de los discípulos a este respecto. Tampoco esta actividad se pone como requisito para pertenecer a la iglesia local, toda vez que los ejemplos son aislados y en ellos se evidencia el elemento voluntario. Así nos lo afirma Hechos, capítulo 5, versículo 4, ya leído, cuando Pedro le dice a Ananías, ¿acaso la propiedad no era tuya antes de venderla? Y una vez vendida, ¿no estaba el dinero en tu poder? Esta cooperación cordial, como la hemos llamado, cooperación entre ellos de corazón, esta generosidad manifiesta es fruto no de la imposición ni de la manipulación, sino de la devoción a Dios. Interesantemente, en Gálatas 5:22 nos dice que la primera evidencia del fruto espiritual es el amor, no el conocimiento. Y antes, en 5:6, Pablo ha dicho que la fe
obra por el amor, en Gálatas 5:6. En Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17, dice: dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Cuando el Espíritu de Dios vino sobre la asamblea reunida, vino a cambiar los corazones. Naturalmente somos egoístas y mezquinos. A algunos se les nota más, a otros se les notará menos, pero el egoísmo viene con el bebé junto con el color de sus ojos. Así va creciendo, y toda madre sabe cuánto debe batallar para que su hijo comparta. Cuando ellos lo hacen, quieren obligar a otros también a hacerlo. Sus voluntades se rebelan y luchan por salirse con la suya. Y así, al observar a nuestros hijos, vemos el reflejo, como por un espejo, de lo que somos nosotros por naturaleza. Pero, hermano, ten en cuenta que esto es natural a tu naturaleza caída. La nueva vida que Dios te ha dado no solo es contraria, sino que anula el poder del viejo hombre. Es lo que observamos aquí. Bajo la dirección del Espíritu de Dios, cada cual es llevado a pensar en cómo puede ayudar al hermano. Ellos no están pensando en hacer negocios con el hermano, en aprovecharse del hermano, en defraudar al hermano. No, tampoco vemos el énfasis en enriquecerse o en incrementar los bienes que ya se tienen. Nada de eso. Hay una genuina preocupación por el bienestar del hermano que se manifiesta en querer suplir lo que a él le falta. Efesios 4:28 nos dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Pero eso no es todo lo que dice. Nos dice ¿para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Segunda de Corintios capítulo 8, versículos 1 al 4 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Estos hermanos eran pobrísimos. Sin embargo, había tal amor en sus corazones que no solamente se preocupaban por aquellos santos que ellos veían, sino también por aquellos que ellos sabían que tenían necesidad de lo que ellos podían también participar gustosamente. Filipenses capítulo 4 versículos 15 y 16 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Aquí tenemos una iglesia de los macedonios, los filipenses, destacándose en servir al apóstol. Aunque no estaba con ellos, sin embargo, en ausencia, también quisieron estar con él. Quisieron que nada le faltara a este amado apóstol. En Tito capítulo 3, los versículos 13 y 14, el apóstol Pablo le escribe a Tito y les da algunas recomendaciones. Dice en este versículo: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Lo mismo que había ocurrido con él quería también que se ocuparan de otros que se ocupaban en el ministerio de la palabra. Y continúa el apóstol, dice aquí en Tito: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. He leído 4 textos solamente, pero hay muchísimos más del mismo tenor. ¿Por qué no conocemos nosotros estos versículos? ¿Por qué los pasamos por alto? ¿Por qué no los leemos? Pero ahí están, en la palabra de Dios. Cuando perseveramos en la doctrina de los apóstoles, encontramos estos versículos. Esto es la enseñanza apostólica. Volviendo a nuestro texto, que nos habla de la comunidad de bienes, en los versículos 44 y 45 del capítulo 2 de Hechos, vemos que
las ventas de estos bienes y la participación en ello era y es voluntaria. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 nos habla al respecto, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada creyente debe examinarse ante Dios a este respecto, ya que todos somos llamados a la generosidad. Nuestro contexto ciertamente no es el de las riquezas, pero siempre habrá quien esté pasando necesidad y necesitará de nuestro auxilio. Tal vez sea invisible a tus ojos, pero esto obedece a que o no estás teniendo comunión sincera con tus hermanos, o tu comunión con Dios está tan deteriorada que ya la raíz de amargura o dureza ha llegado a tu corazón, afectando la generosidad propia de un hijo de Dios. Si en el Antiguo Testamento los israelitas con mucho menos luz observaban el mandato de Dios de Deuteronomio 26:12, donde aparte del diezmo debían entregar otro diezmo destinado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, ¿cómo podrían los creyentes llenos del Espíritu Santo dar menos? El principio de Hechos 2:45 se repite en Hechos 4:34 y 35, y este es compartir los bienes entre sí según la necesidad de cada cual. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 3 versículo 17, escribe: pero el que tiene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El apóstol Santiago, en otro contexto, aplica la misma enseñanza en Santiago capítulo 2 versículos 14 al 17. Dice aquí: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ciertamente estos pasajes son un desafío incómodo para nosotros, habituados como estamos en América Latina a estirar la mano para recibir, mas no para dar. Pero, hermanos, hemos de aprender a hacer el bien, como dice Isaías. Hemos de aprender a dejar de hacer lo malo, y debemos hacer el bien. Pero este aprendizaje no será aislado de la perseverancia. Tampoco será la meta o el fin a perseguir. Más bien, la cooperación cordial, la generosidad de corazón será el resultado de perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La falta de generosidad en el pueblo de Dios indica que estas proposiciones se han olvidado, se han ignorado, se han tergiversado, se han cambiado, se han reemplazado o se han modificado. ¿Cuáles? Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero no puedes hacer nada de esto, no puedes hacer ningún bien espiritual si no conoces el amor de Dios. Si no has nacido de nuevo, nada de lo dicho es para ti, porque no puedes entender, menos hacer la voluntad de Dios, dado que estás en tinieblas. Necesitas nacer de nuevo. Es a ti entonces que te digo: nuestro Dios ha manifestado su bondad para contigo, enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por tus pecados. Tú mereces la muerte y que la ira de Dios caiga sobre ti, pero Cristo tomó tu lugar. Ven a Él, confiésale tus pecados y arrepiéntete. Pídele a Dios que tenga de ti misericordia y te dé arrepentimiento
y fe para creer. Isaías 55:7 dice: vuélvete al Señor, el cual tendrá de ti misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque Él es generoso también, perdonando. Nosotros podemos dar testimonio de ello. A Él sea la gloria. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra su camino y en todas las naciones su salvación. En el nombre de Cristo. Amén.